tal vez ustedes y yo hemos estado al punto del burnout, donde ya no sabemos qué hacer con tanta paciente que llega, con tanta persona que llega por circunstancias difíciles o mayor complejidad en los casos que estamos atendiendo. Pero también tenemos que tener en cuenta que ha habido una circunstancia importante en lo que corresponde a poblaciones que se han visto más afectadas, especialmente en mujeres, que en muchas ocasiones este confinamiento no se dio en un lugar precisamente seguro, porque las casas para las mujeres no precisamente fue un lugar seguro, como hubiera sido para otras personas, y también los jóvenes, adolescentes y los adultos jóvenes, que presentan una dificultad importante luego de que su vinculación, su aspecto afectivo, sus relaciones sociales se vieran sumamente afectadas por la pandemia. Ahora, ¿cómo está afectando eso las tasas de suicidio a nivel mundial? Es interesante, pero todavía no lo sabemos. Puedo darles ahorita algunos datos de Costa Rica. Los estudios nos hablan de que precisamente las tasas de suicidio no precisamente han aumentado a nivel país o a nivel de los diferentes países. Por ejemplo, vamos a tener que esperar algunos años para ver verdaderamente si esa oleada o esa pandemia de salud mental a nivel de suicidios nos afecta o no. Pero sí lo que sabemos es que la ideación suicida sí ha aumentado, en los estudios que se han realizado. Las tasas de suicidio son interesantes cuando las valoramos, ¿verdad? Como mapas como este, para revisar, dependiendo de lo oscuro, ¿verdad? Del gráfico, donde podemos tener más suicidios según los países, y los lugares en gris o en blanco que aparecen no es que no haya suicidios, sino que no hay datos registrados. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Recordemos que el suicidio es una pandemia que se ha considerado como uno de los más trágicos problemas de salud pública a nivel internacional. Mueren aproximadamente una persona en cada 40 segundos, 3.000 por día a nivel de suicidio, y sabemos que posiblemente nos acercamos al millón de personas que mueren por suicidio al año. Y esto es sumamente importante tenerlo en cuenta cuando hablamos de una problemática que va en aumento. Quería dar un contexto acerca de Costa Rica, esto es muy importante. En Costa Rica tenemos una buena valoración, aunque no perfecta, no sabemos cuántos intentos de suicidio se dan al año, pero por lo menos entre los registrados que tenemos en casos en Costa Rica, sí podemos ver que, por ejemplo, en este año 2020 se dieron 1.358 intentos de suicidio, de los cuales veamos que precisamente a nivel de estadísticas en Costa Rica, como estadísticas a nivel mundial, la mayoría de los intentos de autoeliminación se dan en personas jóvenes, sin dejar de lado que también se dan en personas adultas y aún en niños. Sin embargo, el grueso de la situación, veámoslo acá, está entre los 15 y los 19 años, y podríamos decir que estos tres colores entre los 15 y los 30 años, lo que es muy relacionado con a nivel internacional también. Aquí lo vemos en tasas, pero sí podemos ver, ¿verdad?, que hay un aumento importante a nivel de los años, lo que llamamos una juvenización del suicidio. O sea que las tasas de intentos de autoeliminación se dan más en personas jóvenes. Ya cuando hablamos de suicidios en Costa Rica, según edad, sí podemos ver también que hay un repunte importante en épocas jóvenes, donde la persona está laboralmente activa, sin menospreciar, ¿verdad?, que también hay un repunte en los adultos mayores, según lo que son las tasas. Siempre tenemos más conducta suicida mortal en hombres y la conducta suicida no mortal en mujeres, o sea, mayores intentos en mujeres y más suicidios en hombres. Y obviamente vamos a tener más suicidios, si lo dijéramos en cantidad de personas, en los lugares donde tenemos más gente, en los Santos Sede, afuera. Sin embargo, a nivel de tasas, posiblemente tengamos más tasas más elevadas en Guanacaste y en Unión. Ahora, este es un dato muy interesante y un gráfico importante tener en cuenta porque está muy actualizado. Lo que tenemos aquí es que en la semana 21 de este año 2023, lo que es la Dirección de Vigilancia de la Salud Mental nos habla de las tasas por 100.000 habitantes en intentos de autoeliminación, tanto en hombres como en mujeres. Y podemos ver que hay una importante valoración de que mujeres hacen intentos de autoeliminación en relación con hombres. Lo que pasa es que sabemos que estos intentos de autoeliminación en un momento en hombres pueden convertirse con mayor frecuencia en suicidio. Pero sí quiere que tengamos en cuenta la cantidad de mujeres y su edad. Vean que está entre los 10 y los 25 años, la cantidad de intentos de autoeliminación, especialmente en mujeres. Y esto es un dato que es sumamente importante.
Cuando hablamos a nivel de cantidad específica de suicidios, podemos ver que en el 2018 teníamos, hasta aquel momento, la mayor cantidad de suicidios que se habían registrado, que eran 390 a nivel del país. Pero en los últimos años hemos tenido un crecimiento, en esto de forma importante, llegando lastimosamente a pasar ya la barrera de los 400 el año pasado. ¿Bien? Esto podría estar relacionado o no con la pandemia, tendríamos que ver a futuro cómo están los próximos años, ¿verdad? Pero sí, lastimosamente, tenemos un récord ya de 429 suicidios en el año 2022. Y esto lo que nos habla es la importancia de seguir trabajando en prevención, especialmente en qué momento. Estábamos ayer en una charla con los compañeros del Ministerio de Salud, me da mucho ver que hay varias personas que nos están acompañando el día de hoy, pero decíamos de la importancia de trabajar en prevención y en sentido de vida desde la temprana. ¿Okay? Porque esos intentos de autoeliminación, cuando hablamos de la teoría del continuum, del suicidio, que no es una circunstancia como que me pasó algo y me maté mañana, sino que es algo que viene desde hace tiempo, que ahí se ha estado incubando y que de una u otra forma en algún momento ya empiezan a desarrollarse los intentos de autoeliminación y la decisión suicida. Sabemos que el trabajo preventivo en habilidades para la vida, en prevención de suicidio y en sentido de vida es muy importante desde las edades tempranas. Quisiera ya casi para terminar la parte del suicidio y entrar en la parte de la logoterapia, hablar un poquito de este esquema que desarrollamos la licenciada Elizabeth Seward, que es parte de la Asociación Costarricense de Estudio y Prevención del Suicidio y mi persona. En esto es muy interesante, pero cuando nos piden a nosotros una charla sobre suicidio, decimos, bueno, ¿y qué es suicidio? ¿Qué quieres que abordemos sobre el suicidio? Porque es muy amplio. El abordaje a nivel de la temática del suicidio involucra la sensibilización, que sentimos que es un conocimiento básico que debemos tener todas las personas, especialmente las personas que toman decisiones, la prevención a nivel de comunidades y profesionales de salud, que es fundamental hacer prevención, intervención según la progresión donde la toma de decisiones de personas que trabajan en emergencias y donde cada uno de nosotros, especialmente los que somos terapeutas, debemos tener muy claro cuándo y cuándo no tenemos una parte de un riesgo a futuro o un riesgo inminente en el paciente que está frente a nosotros, y también donde, posterior a esto, el abordaje del paciente suicida desde su lógica psíquica y desde su trastorno en psiquiatría, si es que lo tiene, es sumamente importante. Aquí avanzamos a lo que es el abordaje farmacológico efectivo, si es que lo requiere el paciente, y el abordaje psicológico también, con terapias que verdaderamente nos indiquen que son efectivas para la prevención o el abordaje del paciente con suicidio. Y por último, vean este tema que a veces se le da, si apenas estamos empezando a hablar sobre suicidio, imagínense los solos que se sienten las personas que han perdido una persona por suicidio, que son los sobrevivientes del suicidio. ¿Okay? Aquí en Costa Rica hay un centro, una iniciativa muy buena de la licenciada Jackie Secades, de Nueva Aurora, para visualizar y visibilizar precisamente a las personas sobrevivientes de suicidio. Entonces, y incluyamos que no estamos hablando solo de sobrevivientes de suicidio a las personas que han perdido una persona por suicidio, sino también a la posvención de un intento de autoeliminación. Por ejemplo, cuando ha habido un intento de autoeliminación y necesitamos abordar adecuadamente y darle seguimiento a esa persona para que no tengamos un suicidio a futuro, porque ya sabemos que los intentos de autoeliminación son las circunstancias que mayormente nos van a dar una posibilidad de que esa persona se mate a lo largo de los años. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos sobre suicidio, abordamos todos estos aspectos. Pero ahora, sería muy importante tender a pensar también en la logoterapia y el sentido de vida, en cuáles de estos aspectos nos podrían ayudar y verdaderamente darnos esa agua fresca que ha venido a dar la logoterapia, creo que a nivel de la psiquiatría y de la psicoterapia. Creo que sería muy importante pensar en la sensibilización, en la prevención y obviamente en el abordaje del suicidio. Porque cuando trabajamos con el suicidio, obviamente tenemos que trabajar esa patología, si es que está ahí, ese aspecto psicológico, ese sentido que tienen las autolesiones o ese mensaje que nos está dando detrás de la conducta de uso suicida. Pero cuando empezamos a trabajar en la rehabilitación de la persona, lo que es la logoterapia se convierte verdaderamente en una herramienta fundamental para poder ayudar a esa persona a aferrarse a algo. Y es aquí donde Frankl, de forma interesante, nos dice en El hombre en busca de sentido, que a un hombre le pueden robar todo, menos una cosa.
Cuando él se vio, como lo dice en su libro, con su humanidad desnuda, decía que la última de las libertades del ser humano, o sea, la elección de su propia actitud ante la circunstancia que estuviera teniendo, verdaderamente era su propia decisión de libertad. ¿Okay? Y por eso estamos aquí, porque apoyamos una concepción antropológica que considera al ser humano, y eso fue lo que a mí me llamó la atención de la logoterapia, el aspecto de considerar al ser humano psicosocio espiritual, de no partirlo en dos o en tres, sino entender que esa persona que está frente a nosotros con una depresión, con un trastorno de ansiedad, con un intento de autoeliminación, tiene todos estos ámbitos y que verdaderamente un abordaje integral los incluye a todos. Y esto también nos involucra, pero ahorita lo estábamos comentando, al trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque yo puedo trabajar desde la parte biológica, desde lo que creo que está pasando en ese cerebro, pero necesito al psicólogo que pueda detectar qué fue lo que pasó en este intento de autoeliminación, cuál es el mensaje detrás de eso. Y necesitamos al logoterapeuta para volver a amarrar a esta persona al sentido de la vida. Entonces vamos a tener, queramos o no, que trabajar con ellos. Viktor Frankl, en medio de esta circunstancia tan difícil, de este momento decisivo de su vida en los campos de concentración, desarrolla y comprueba su teoría, que creo que es lo maravilloso del trabajo de Frankl. No solamente estaba pensando en ello, lo vivió en sus carnes, lo vivió en su vida, lo vivió en su pérdida. Y lo maravilloso es ver las últimas entrevistas de Frankl, donde yo no veo una persona amargada, no veo una persona pasivo-agresiva, veo un adulto mayor, ¿verdad? Que nos permitió que llegara, ¿verdad? ¿A una edad falleció Frankl? 92 años, ¿verdad? Nos permitió llegar a esa edad, pero con esa juventud interna y con esa capacidad de poder dar amor y verdaderamente seguir regando semillas a lo largo del mundo, al punto de, ¿verdad?, ayudar a las personas que estaban ahí. ¿Y qué hizo que Frankl se mantuviera hasta el último momento, que terminó bien, pero que no sabía precisamente en esa circunstancia si su vida iba a tener algún sentido posterior a eso? Cuando hablamos de depresión y desesperanza, hablamos de dos aspectos íntimamente relacionados a la salud mental y íntimamente relacionados al tema por el cual yo estoy aquí, que es prevención del suicidio, ¿cierto? Entonces hablamos, y según las palabras de Frankl, que el hombre tiene la peculiaridad de que no puede vivir si no mira hacia el futuro. Y esto es válido tanto en el campo de concentración como en nuestro consultorio frente a nuestro paciente. Es muy interesante cuando vemos, por ejemplo, algunos artículos que pude, digamos, que investigar para esta presentación, donde me cuento precisamente, bueno, hay miles de artículos sobre logoterapia, pero lo interesante es poder analizar los que están relacionados con suicidio, y en este, por ejemplo, en perspectivas de cuidado de psiquiatría, los efectos de la logoterapia en el sentido de vida, en la depresión, en la desesperanza, en la ideación suicida en pacientes con depresión. Por ejemplo, veamos que este artículo, por ejemplo, es de diciembre del 2021, se realizó evaluando la eficacia de la logoterapia sobre el significado de vida y estos otros aspectos en Taiwán, con 86 participantes en un grupo experimental de 12 semanas, y donde había también un grupo control. Vean qué interesante, estos hallazgos parecería que indicaron que hay diferencias significativas entre y dentro de los grupos en comparación con el grupo control, y lo que se valora al final de las explicaciones de la práctica de la logoterapia es que es un método eficaz para aumentar el significado de vida y reduce el grado de depresión, desesperanza e ideación suicida en los pacientes con depresión, por lo menos dentro de este estudio. Entonces es sumamente interesante empezar a ver cómo ya hay artículos relacionando, ¿verdad?, lo que es suicidio y la prevención a través de la logoterapia. También me llama mucho la atención de la logoterapia, que trabaja con un aspecto fundamental del ser humano que está puesto desde los principios de la vida para que nosotros podamos ser humanos, que significa el hecho que es sumamente respetuoso a lo que es la libertad humana. No busca en sí la supervivencia como un fin, sino como un medio para lograr una vida plena, consciente del propio sentido. Pero también, muy interesante, porque la logoterapia es confrontativa. No solamente estamos hablando de la parte romántica del sentido de vida, sino que también te confronta y estás decidido a ir por ese objetivo de vida, o lo vas a dejar ahí, lo vas a dejar perder. Vas a dejar perder y no vas a poner tu ladrillo
en esto tan importante que se llama vida en comunidad. Y nos pone a tomar una decisión. Que el paciente conozca y reconozca ese proyecto y se haga plenamente responsable de su realización o de su abandono. Y esto es sumamente importante tenerlo en cuenta. Cuando vemos, por ejemplo, artículos como este, la logoterapia en prevención del suicidio, este es un Journal of Physiology, y la logoterapia enfatiza que la vida es significativa y que pueden encontrar significado de vida y cambiar su actitud incluso en situaciones insoportables. Veamos este análisis porque este artículo es muy interesante porque hace análisis de personas en varios aspectos que podríamos considerar que están pasando una prueba muy fuerte, como por ejemplo personas con enfermedades mentales, pacientes con cáncer, pacientes con enfermedades terminales y personas en otras circunstancias de sufrimiento. Y este journal lo que nos habla es que la logoterapia es una terapia que, si bien se puede hacer capacitando a las personas en salud mental, puede ayudar muchísimo a las personas que tienen ideas suicidas y que cursan con una circunstancia extrema de vida. Frankl hacía una pregunta que creo que yo no la pensaría para hacerla ahora a alguno de mis pacientes. Sin embargo, creo que de una u otra forma, cuando entendemos lo que Frankl quería desarrollar ahí en ese paciente, sí podemos entenderla como una pregunta fundamental. ¿Y usted por qué no se suicidó? ¿Y usted por qué no se ha suicidado? Y aquí es donde aparece el que tiene un porqué para vivir, consigue un por. Tal vez no la he hecho en mi consulta o en mi consultorio, en mi terapia, algunos pacientes, pero sí he logrado poder identificar cuando una paciente dice: no, doctor, es que yo no me puedo ir todavía, porque mi mamá todavía está viva. Y siempre evaluamos: no, doctor, yo he pensado matarme, pero pienso en mis hijos, o pienso en el dolor que le causaría a las personas que me aman. Pensando que el paciente se siente amado y ama también, y no quiere producir sufrimiento. Esto es más difícil cuando el paciente está muy enojado con su entorno, y está muy enojado con sus papás, y donde tenemos que trabajar todo ese enojo, porque sabemos que el sentido de esas cortadas es hacer, ¿verdad?, que ese dolor se manifieste en algún lugar. Ayer lo hablábamos, no precisamente decimos que nos queremos matar, pero lo actuamos y lo ponemos, no tal vez en palabras, pero sin actos. Entonces aquí es muy importante entender lo que Frankl nos quiso decir, ¿verdad?, encontrar verdaderamente qué es lo que tiene atado a la vida de esa persona, promoverlo, motivarlo, desarrollarlo. Porque siempre lo digo en las clases y en las charlas: si el paciente que se quiere matar está ahí frente a vos, entonces por ahora ha ganado la vida. Y nuestra función como terapeutas, como profesionales, utilizando la logoterapia, es ver qué ha hecho que esa persona siga ahí y motivarlo a continuar desarrollando. Cuando hablamos, es interesante este otro artículo sobre los efectos de la logoterapia en los pensamientos suicidas de mujeres con SIDA. En una comunidad es muy interesante poder tener en cuenta que este estudio tuvo como objetivo evaluar la efectividad de la logoterapia en pensamientos suicidas y la esperanza de vida de 53 mujeres con SIDA. Y esto nos habla, bueno, se hizo un estudio pre-test y post-test, y cuanto a la esperanza de vida de los pensamientos suicidas después de la intervención en logoterapia, hubo una diferencia significativa entre el grupo experimental y el grupo control, lo que nos habla de que la logoterapia puede aumentar la esperanza de vida y reducir los pensamientos suicidas aún en mujeres que están viviendo en circunstancias como esta. También pensemos y extrapolemos a las circunstancias de vivir con un cáncer que sabemos que nos va a llevar a la muerte, pero que no es lo mismo vivir ese proceso de vida que todavía tenemos hasta morir con el dolor psicológico de saber que una vida no tiene sentido, a cuando una persona dice: aún puedo vivir esto porque esto tiene un sentido. Para las personas que están alrededor mío, para mí mismo, para mi honor, para un montón de aspectos que debemos encontrar ahí y que se pueden encontrar a través de la logoterapia. Yo pienso, y a veces me pongo a imaginar estos primeros años de Frankl posteriores a su vivencia en los campos de concentración. ¿Cómo serían esas primeras disertaciones? En Frankl todavía delgado, todavía afectado, y me pongo a pensar cómo hizo Frankl para sobrevivir el duelo
de sobrellevar el no haber cumplido su objetivo de vida cuando él estaba en los campos de concentración, porque si no me equivoco, y los expertos me lo dirán, lo que a Franklin lo mantuvo vivo era la sensación de poder volver a ver a su esposa y poder volver a ver a personas que para él eran importantes. Cuando él sale del campo de concentración y se da cuenta que él era el único que había sobrevivido, es interesante cómo ahí se da un vuelco y empieza a decir, pero estoy vivo. Y como esas primeras charlas pudieron haber evidenciado todavía el dolor, todavía el duelo, pero donde el mismo Franklin pudo encontrar su voluntad de sentido, que es la sensación de querer encontrar algo, de estoy vivo, algo pasó, algo sucedió y no me fui en este proceso de muerte que se fueron tantas personas. Yo quiero hacer una alusión ya casi para ir terminando y aterrizando. Aquí estamos todos los sobrevivientes del COVID. Yo tengo colegas que no sobrevivieron y amigos terapeutas, amigos suicidólogos que no están acá ya con nosotros. El doctor Pérez Barrero, son ustedes que no han actividad en suicidio, el doctor Elena Ortiz de Guatemala, los cuales todavía están con nosotros en el corazón porque lo que sembraron en nosotros ahí sigue, pero ya no están con nosotros físicamente, pero nosotros somos los sobrevivientes de la época del COVID, vamos a tener que decírselo a nuestros hijos, a nuestros nietos o a las personas que vengan, pues sobrevivimos al COVID. ¿Sí? Y cuánto ese sentido de vida, eso que no lo vivimos todos, pero no todos sobrevivieron a ello, nos puede dar también un nuevo sentido de vida a seguir adelante. Por último, a nivel de artículo, con relación al suicidio, vean qué interesante de Psychiatry Research. Una vida con sentido es precisamente un factor de resiliencia muy importante a nivel del suicidio. El objetivo de este estudio fue examinar la búsqueda y la presencia del significado en la vida como posibles factores de resiliencia. Se vio que la presencia de significado, pero no solamente la presencia de significado, sino que la búsqueda de significado, porque a veces podemos decir, no sé para qué estoy aquí, pero tengo tanta curiosidad de poder encontrarlo, que a veces también tenemos que pensar en eso en el paciente. No te da curiosidad saber para qué estás acá. Esa duda en muchas ocasiones también salva vidas. Y los hallazgos sugieren que las intervenciones que se dirijan al significado de vida y a la búsqueda de ese significado pueden ser útiles para atenuar el riesgo suicida en los individuos. Entonces es muy interesante entender, ¿verdad?, que estos artículos ya nos van diciendo y vamos pudiéndolo científicamente comprobar, ¿verdad?, a través de todo el conocimiento científico que vamos acumulando, cómo la logoterapia no solamente se trabaja en prevención, sino ya en el abordaje del paciente. La psicoterapia. Creo que sería muy importante pensar en la sensibilización, en la prevención y obviamente en el abordaje del suicida. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos con el suicida, obviamente tenemos que trabajar esa patología, si es que está ahí, ese aspecto psicológico, ese sentido que tienen las autolesiones o ese mensaje que nos está dando detrás de la conducta de ideación suicida. Pero cuando empezamos a trabajar en la rehabilitación de la persona, lo que es la logoterapia se convierte verdaderamente en una herramienta fundamental para poder ayudar a esa persona a aferrarse a algo en la vida. Y es aquí donde Frankl, de forma interesante, nos dice en El hombre en busca de sentido, que a un hombre le pueden robar todo, menos una cosa. Cuando él se vio, como lo dice en su libro, con su humanidad desnuda, decía que la última de las libertades del ser humano, o sea, la elección de su propia actitud ante la circunstancia que estuviera teniendo, verdaderamente era su propia decisión de libertad. ¿Okay? Y por eso ¿por qué estamos aquí todos ustedes y mi persona? Cuando hablamos de cómo ocurren los suicidios y cómo podemos prevenirlos, un punto importantísimo son estas 4 líneas, ¿verdad? Las líneas telefónicas de apoyo, las pautas para los medios, los controles de los medios, pero encontrar y tratar a tiempo. Y me parece que la logoterapia es un excelente abordaje que nos puede apoyar muchísimo a tratar a tiempo a las personas que tienen ese trasfondo de suicidio. ¿Quiénes tenemos que prepararnos en prevención de suicidio, en logoterapia, en abordaje adecuado? ¿Quiénes? Todos. Los profesores, los compañeros de trabajo, los padres de familia, los sacerdotes, los pastores, toda persona que trabaja con gente
y obviamente personal de emergencia, de salud, trabajo social, psicólogos, médicos, psiquiatras. Y todos están súper preparados en prevención de suicidio. No es cierto. Todavía no está en nuestro currículum. Y verdaderamente quiero agradecer mucho al proceso que está haciendo el Centro de Logoterapia Costarricense y Ana Luisa, porque estar aquí el día de hoy implica verdaderamente un avance. El abordaje interdisciplinario implica esto que estaba diciendo, donde tenemos que comunicarnos todos unos con otros para poder, verdaderamente han sido evaluados y que verdaderamente se ve que pueden hacer prevención. La prevención es la mejor alternativa, desarrollar una cultura de prevención de suicidio, fortalecer y facilitar herramientas para que el individuo pueda enfrentar las dificultades y desarrollar temáticas de autoestima, sentido de vida y adecuado manejo de emociones, porque es el desarrollo de habilidades para la vida, como decía al inicio, desde muy temprana edad. Quiero terminar con este estudio sobre la felicidad. Este estudio es muy interesante. El señor Robert Waldinger es el cuarto director de este proyecto. Es interesante que se desarrolló en Harvard y es una investigación que ha seguido la vida de 724 hombres por 78 años. Analizan aspectos físicos, mentales, vidas profesionales, matrimonios, relaciones de pareja, todo lo analizan. Y las lecciones aprendidas de este estudio implican que las buenas relaciones personales se vinculan con nuestra felicidad. Nos dice que la soledad mata, y es cierto, está matando a nuestros adultos mayores. Yo podría decir que también está matando a nuestros jóvenes. ¿Okay? La soledad que estos chicos tienen quedan evidenciadas en el suicidio, quedan evidenciadas en los accidentes de tránsito, quedan evidenciadas en las adicciones, en la violencia y el abuso que muchos de nuestros adolescentes están ahora confrontándonos con que han vivido en muchas ocasiones por soledad. Tener relaciones calurosas con nuestros padres en la niñez es un factor preventivo que nos ayuda a lo largo de la vida, pero cuando hay problemas familiares también se dice que las personas, a través de un filtro que yo llamo el filtro del amor, donde tratan de que sus propios hijos no vivan lo que ellos vivieron, también ayuda muchísimo y puede ser preventivo. Los efectos de una niñez marcada por la felicidad son sumamente duraderos. Y esta imagen es muy interesante, es del doctor Robert Waldinger, un libro que desarrolló él a través de este estudio que se llama La Buena Vida, y dice que para mí, una buena vida es tener actividades que tienen significado para mí y hacerlas con las personas que me importan y a quienes yo les importo. Y nos da dos palabras claves para ser feliz, para vivir bien. Una es la vinculación, que empieza desde antes de nacer, y otro es lo que nos hizo abrir la ventana, desayunar los que pudimos desayunar y venir y estar aquí juntos. Lo que nos hizo levantarnos y estar aquí hoy recibiendo y aprendiendo de estos maestros que vienen de otros países a enseñarnos la verdad. Quiero agradecer mucho a todos los desarrolladores de esta jornada internacional. Realmente me siento muy honrado de haber podido dar esta charla inaugural del sentido de vida como evidencia de esta salud mental. Y verdaderamente pues agradecerles a todos los que están acá el día de hoy acompañándonos y verdaderamente ahora teniendo en cuenta que Viktor Frankl vino a poner esa semilla hace más de 50 años, sabemos que esa semilla va a producir frutos y cada uno de nosotros somos esos frutos que están aquí. Termino con esta frase de Viktor Frankl: lo que el hombre realmente necesita no es vivir sin dificultades, sino esforzarse por una meta que le merezca la pena. La ayuda se debe orientar a la formación de un sentido de vida y que ayudamos a reducir en las otras personas y en nosotros mismos ese vacío existencial. Muchísimas gracias por su atención. Les agradecería mucho los que gusten ingresar a los Facebook, tanto del consultorio como de la ACEPS. Hay artículos que creo que pueden ser interesantes para ustedes y que sigamos pues trabajando en conjunto para desarrollar más elementos preventivos. Un gusto conocerlos y pues maravilloso que podamos estar aquí.